Muy buenas tardes. Primero que nada, agradezco a este espacio, a CONI, por permitirme presentar estos resultados. El nombre de mi artículo es la curvas de capacidad de un elemento con un comportamiento no lineal. Voy a proceder a presentarlo. Bueno, primero que nada, hay que entender que los daños provocados por un sismo está en función de múltiples variables. La vulnerabilidad sísmica es una de ellas, y esta está en función de la disposición de los elementos estructurales y cómo se diseñan para que su comportamiento sea deseable en acciones sísmicas. En los últimos 64 años se han registrado los sismos más significativos, hablando en pérdidas humanas y económicas. Para los sismos de 1957, 1985 y 2017, se obtuvieron los daños que se ocasionaron en relación al sistema estructural. Esta gráfica que vemos aquí es del sismo del 2017. Lo que se espera encontrar es una correlación entre los daños que se provocan en la estructura, los sistemas estructurales y la acción sísmica. Para esto relacionan los daños más graves como los colapsos parciales o totales, perdón, con la resonancia, cuando el periodo del suelo es igual o cercano al periodo de la estructura. En la gráfica que corresponde al sismo de 28 de julio de 1957, se muestra en el eje de las abscisas el periodo de las estructuras y en el de las ordenadas el periodo del suelo. Se aprecia una correlación muy baja por debajo del punto 6. Es decir, a ver si puedo aquí hacer el punto láser. Esta línea que corresponde a la resonancia, se esperaría que todos los colapsos o los daños más graves se encontraran en esta línea, en esta zona. Sin embargo, en esta línea donde la correlación está en el punto 4, se encuentran los colapsos o los daños más graves. Asimismo, ocurre con los análisis posísmicos de 1985 y 2017. Se esperaría que los colapsos de las estructuras se encontraran en el momento más crítico, que es aquí en la resonancia, pero se tuvieron colapsos por diferentes mecanismos, por comportamientos no deseables en el evento sísmico. Los análisis posísmicos, en sus conclusiones, comentan que es debido a ciertas... puede ser por falla en la calidad de los materiales, pero en las estructuras donde se tuvieron registros certeros, se comprobó que se tuvieron mecanismos no deseables. Aquí en la gráfica se observa que el mecanismo menos deseable es donde las columnas del primer piso han superado su capacidad de absorber carga y se encuentran ya plastificadas. Con cargas muy menores se provoca el colapso. Para estructuras que son a base de columnas, vigas y sistemas de piso, como son los marcos de concreto reforzado, se espera que su comportamiento en un evento sísmico sea de tal manera que los daños más graves nunca lleguen a las columnas. Es decir, que al llegar las distorsiones máximas, las columnas no alcancen una plastificación. Aquí se alcanza a ver la curva, la curva de capacidad, donde la primera excedencia ocurre en un punto más bajo que en un comportamiento no deseable, y esto le permite una disipación de energía siempre y cuando no ocurra en un elemento crítico como son las columnas. Bueno, las curvas de capacidad cuantifican la resistencia de una estructura a fuerzas laterales en función a distintos parámetros. Es decir, las rótulas inelásticas irán formándose en los nodos a medida que aumente la distorsión en relación al cortante de la base. Según sea la ductilidad del sistema global, se dará la primera rótula plástica que permitirá esta disipación hasta llegar a un colapso. Aquí la ductilidad es uno de los parámetros de diseño, está en función de la relación de las deformaciones entre el punto de deformación máxima permitida, es decir, aquí en esta gráfica podemos ver con la curva de capacidad podemos ver los dos comportamientos. Una estructura frágil a menor ductilidad, esta distancia será menor, esta distancia será menor y tendrá un colapso no deseable. En este sentido, se puede generar una estructura frágil que no permita al material llegar al límite elástico del material y pues va a llevar a una falla súbita del elemento y un posible colapso del sistema global.
una estructura más dúctil en elementos de concreto reforzado se logra con el confinamiento de los elementos que queremos que superen este límite elástico. Es decir, con refuerzo transversal, con estribos en zonas donde queremos que pase a este límite elástico sin que pierda sus propiedades para que pueda aquí disipar la energía y pueda tener este comportamiento dúctil. Un análisis estático no lineal nos va a permitir encontrar esta curva de capacidad. El proceso se realiza paso a paso, es decir, se carga la estructura, el daño que tengan los elementos se guarda y se realiza nuevamente la carga. Teniendo en cuenta el comportamiento no lineal del edificio, así se va a detectar la iniciación de la fluencia, las plastificaciones de sus elementos y la formación del mecanismo de colapso. La no linealidad del edificio se refiere a dos partes, la geométrica y la material. Es necesario modelar el material que se compone de distintas zonas de confinamiento, es decir, lo que comentaba, en elementos donde va a tener mayor confinamiento, puede ser en nodos, en columnas y traves, pues muchas veces se modela de manera que no se tiene en cuenta esta diferencia. En esta parte hay un confinamiento ordinario y en esta parte va donde se une a la columna, pudiera ser, hay un especial confinamiento que le va a permitir esto. Esto hay que modelarlo para poder llevarlo al análisis y que nos pueda arrojar resultados más próximos. Todo esto nos va a ayudar para aproximar las rótulas inelásticas que van a suceder paso a paso. Bueno, una de las herramientas que se necesita para un diseño basado en desempeño y para poder estimar los daños sísmicos esperados en una estructura es el método de espectro de capacidad. Básicamente nos va a permitir estimar el desplazamiento que un sismo va a producir en una estructura dada su capacidad, su curva de capacidad. Bueno, aquí muestro un modelo de daño que permite separar la contribución del daño de degradación y la rigidez de la pérdida de energía. Me explico. En este modelo, aquí tiene dos partes, una parte lineal, esta parte que podemos ver es lineal y esta parte no lineal. Nos va a servir separar estas contribuciones porque teniendo esta función, ahorita voy a pasar a la siguiente lámina donde voy a mostrar las expresiones. Estas dos expresiones las podemos obtener su derivada y nos va a permitir encontrar la disipación de la energía y el daño, el estado de daño en una manera local. Esto nos sirve porque podemos identificar en qué partes está sucediendo pues una degradación de sus propiedades o dónde está dañado, a qué fuerza. Aquí muestro el modelo. La primera parte es en dos pasos, la lineal y la no lineal. Es decir, este modelo expresa la parte no lineal en función a los desplazamientos, esta función lineal que se basa en el desplazamiento, menos la curva real, la curva que les comentaba, esta curva que se obtiene a partir del periodo fundamental de la estructura. Y la segunda parte va a ser la derivada de estas dos funciones. Este modelo paramétrico va a considerar que la curva de capacidad está compuesta de la parte lineal y no lineal. Delta es el desplazamiento en el último piso y pues con todo esto se va a normalizar el máximo desplazamiento permisible y se va a poder encontrar el daño y disipación de la energía local. Bueno, para este artículo yo hice este modelo. Se modela una estructura a base de marcos de concreto reforzado. Se usa la herramienta APDL de ANSYS en versión estudiante. Se definió el modelo del elemento que se va a usar. En este caso, como se divide en dos partes, la lineal y la no lineal, se usa el tipo BIM 188, un material elástico isotrópico, y se define una carga lateral. Se realiza el primer análisis estático no lineal y aquí vamos a asignar 10 subpasos, es decir, nos va a mostrar los resultados divididos en 10 pasos para poder obtener la primera parte. Bueno, aquí hace el análisis no lineal. Del total de las 1000 iteraciones que propone el APDL, se va graficando en esta lámina.
Grafica la fuerza crítica, la fuerza actuante. Aquí se encuentran en estos colores, fuerza crítica y fuerza actuante están en color azul y morado. Desplazamiento crítico y desplazamiento actuante, momento crítico y momento actuante. Y vemos la linealidad no geométrica, cómo se va desarrollando en esta lámina. Es decir, en donde se vaya a ver la convergencia va a ser en esta misma iteración. Aquí donde vemos que pasan estas zonas es donde se encuentra la no linealidad y se detiene donde se encuentra la convergencia. Para el segundo caso se va a realizar de la misma manera, solamente vamos a cambiar el tipo de material, un material inelástico. Para este caso es necesario definir por medios de tablas con datos experimentales la curva de comportamiento del material. Es decir, este programa te permite meterlas con datos experimentales, con datos certeros que se tengan, cuál es la curva del comportamiento del material, y en base a este modelo va a poder generar esta curva inelástica, esta curva de capacidad, para poder obtener la curva de capacidad. Y desde aquí ya podemos obtener dos parámetros que son muy importantes en el diseño sísmico, que es la ductilidad, que es la diferencia entre el desplazamiento último, entre el desplazamiento en la afluencia, en el desplazamiento de la afluencia, y la sobreresistencia, que es el último cortante entre el cortante donde se aparece la afluencia. Bueno, como conclusión, la pendiente de la curva de capacidad define desde un comienzo la ductilidad del marco de concreto reforzado. Es decir, aquí ya podemos observar en esta línea azul cómo es la ductilidad. Esta ductilidad nos da de aproximadamente 1.6 y más o menos un edificio dúctil con una adecuada ductilidad está por el orden de 3, este factor de ductilidad está por el orden de 3. Entonces, este mismo modelo tiene una ductilidad muy escasa. Se obtienen resultados muy aproximados en medida que utilicemos datos experimentales muy certeros para definir el comportamiento inelástico del sistema. Es decir, este modelo paramétrico, este modelo paramétrico necesita de datos muy certeros para poder arrojar resultados muy próximos. Y obteniendo ya la pendiente de la curva de comportamiento, su parte lineal y no lineal, se va a poder obtener de manera directa la función derivada y aproximar su disipación, que va a ocurrir de manera local, y el daño también de manera local. Básicamente, este modelo nos va a permitir obtener estos daños locales, y simplemente integrando se va a poder obtener el daño global para poder saber en qué, cuáles van a ser sus daños, sus costos de reparación, y pues su tiempo de reparación. Es decir, este modelo paramétrico es una ventana a una comprensión más detallada de la respuesta de edificios y sus daños causados por un evento sísmico. Esto está directamente relacionado con mi investigación de tesis, que se enfoca en un diseño sísmico basado en resiliencia, donde básicamente lo que se espera, de hecho se está atendiendo en los últimos años, la resiliencia en el diseño sísmico, es que el diseño sea tal que el costo de reparación después de un daño en un edificio sea en el menor tiempo posible y en el menor costo posible. Bueno, y aquí nada más hago énfasis en que las normas técnicas han ido evolucionando con diferentes eventos. En las normas del 2004 se permitían daños importantes en la estructura. En el 2017 ya no se permiten daños importantes en la estructura, sin embargo no considera degradación de rigidez ni daños locales, no evalúa estos daños locales. Entonces se tiene que pasar a consideraciones multidimensionales. Pudieran haber repercusiones económicas. Primero que nada, hay que salvaguardar las vidas humanas, pero también hay que considerar los daños económicos, sociales y culturales. Y bueno, estas son las referencias con las que he basado el artículo. Y pues nada, sería todo. Agradezco el espacio y aquí dejo mis datos. Muchísimas gracias, René. Muy buena presentación. Felicidades.
Tenemos 2 minutos para preguntas. Si gustan agregarlas en el chat, por favor, comentarios, preguntas, por favor. Y mientras se animan, una pregunta, ¿cuál sería como el trabajo futuro para esta investigación? ¿Se ha propuesto llevarlo a la práctica, a lo mejor a escala? Claro, esta aplicación va directamente relacionada con un diseño, como lo mencionaba, por ejemplo, un diseño sísmico basado en resiliencia, donde lo que se busca es tener lo más aproximado el daño que se están ocurriendo en los elementos. Por ejemplo, en las columnas, los elementos más críticos, tenemos que asegurarnos que no pasen este estado elástico. Entonces, estos parámetros, estos modelos paramétricos, que uno de ellos es la curva de capacidad, nos va a ayudar a visualizar esta parte y vamos a asegurarnos que estos elementos no sobrepasen este límite. Muy bien. Tenemos una pregunta en el chat de Luis Fernando. Dice, ¿tienen pensado implementar metodologías de optimización para remarcar este diseño por resiliencia a través de soluciones óptimas? Sí, de hecho, mi investigación de tesis, como lo mencionaba, está enfocado en esto, es decir, en el estado del arte de la resiliencia se encuentran, no es una filosofía como el diseño basado en desempeño, pero ya se cuentan con investigaciones recientes que lo que hacen es dar metodologías para encontrar esta función que nos va a permitir una recuperación en un costo y tiempo más corto. Entonces, mi investigación de tesis está en esta optimización, es decir, yo con ayuda de los parámetros que ya mencioné y con estos análisis no lineales, voy a poder aproximar una optimización en este diseño. Ok. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Te agradecemos mucho por tu presentación.